Hay secretos que la historia intentó enterrar tan profundo que, incluso, el suelo sobre ellos parece sagrado. Hay verdades tan perturbadoras que generaciones enteras construyeron muros de silencio alrededor de ellas. Muros tan altos que llegamos a olvidar que existían. Y luego hay historias que desafían todo lo que creímos saber sobre poder, sobre humanidad, sobre los hombres que construyeron naciones mientras destruían vidas. Esta es una de esas historias. Una historia sobre bebés que no debían existir, sobre ojos azules, en rostros que la sociedad había declarado invisibles, sobre un hombre cuyo nombre conoces, y sobre los cuerpos de mujeres que nunca tuvieron derecho a decir no. Luisiana, siglo XIX. Entre los campos de algodón y las mansiones con columnas blancas, comenzaron a nacer niños que no encajaban en el sistema de clasificación racial que mantenía unido todo el orden social del sur. Niños de piel clara, con cabello rubio ondulado, con ojos del color del cielo de verano. Niños nacidos de mujeres esclavizadas. Y todos compartían algo más que su apariencia. Compartían un padre, en un solo hombre. Un hombre blanco, un hombre de poder. ¿Qué haces cuando la evidencia viviente de un crimen camina entre nosotros? ¿Qué haces cuando los rostros de los niños cuentan una historia que las leyes prohíben pronunciar en voz alta? ¿Y qué haces cuando ese hombre era considerado un pilar de su comunidad? Un hombre de negocios respetado, quizás incluso un hombre que hablaba públicamente sobre moralidad cristiana. Esta no es una historia sobre el pasado distante, es una historia sobre el presente que se niega a morir, sobre Luisiana, sobre América, sobre todos nosotros. Para entender lo que sucedió en Luisiana, primero debes entender el mundo que creó esta posibilidad. El sur de Estados Unidos en el siglo XIX no era simplemente una sociedad que practicaba la esclavitud. Era una civilización construida sobre ella. Cada ladrillo de cada mansión, cada camino entre plantaciones, cada vestido de seda, cada copa de vino francés, todo estaba sostenido por la sangre y las vidas rotas de personas esclavizadas. Luisiana había heredado el código negro francés y español, sistemas legales que categorizaban a las personas en gradaciones infinitas de negritud y blancura, a mulato, ancuarterón, octavón. Cada término representaba una fracción de sangre africana, y cada fracción determinaba tu valor, tus posibilidades, tu humanidad ante la ley. Era una taxonomía de la deshumanización. Pero esta obsesión con categorizar también creó algo que los arquitectos del sistema nunca anticiparon. Creó evidencia, creó registros, creó una historia escrita en los cuerpos mismos de los niños nacidos bajo este régimen de terror. Y en algún lugar de Luisiana, en una plantación cuyo nombre protegeremos por respeto a los descendientes que aún viven, comenzó a suceder algo que ni siquiera este sistema diseñado para la crueldad había previsto. Los niños nacían demasiado claros, demasiado rubios con ojos, demasiado azules, y seguían naciendo. Todos de diferentes madres esclavizadas, todos con el mismo padre invisible, que nunca fue nombrado en público, pero que todos conocían. Los registros de nacimientos en las plantaciones de Luisiana eran documentos extraños, a veces meticulosos, a veces deliberadamente vagos. Los propietarios mantenían libros donde anotaban cada nacimiento entre sus propiedades, de la misma manera que anotarían el nacimiento de ganado, nombre de la madre en fecha, aproximada en sexo del bebé, y a veces una nota sobre la apariencia. Niña en piel clara, nacida de Sally; niño en cabello claro, nacido de Margaret; niña en ojos inusualmente claros, nacida G. Louisa. Estas notas son más que registros administrativos, son confesiones involuntarias, son evidencia de algo que todos en la plantación sabían, pero que nadie podía decir, porque decirlo habría sido reconocer lo impensable, que estos niños eran el producto de un hombre blanco violando sistemáticamente a las mujeres bajo su control. Y si eso ya es suficientemente perturbador, espera, porque la historia
se vuelve más oscura todavía. Si encuentras valor en historias como esta, considera suscribirte. Estas verdades necesitan ser contadas una y otra vez, hasta que ya no podamos mirar hacia otro lado. Imagina por un momento ser una de estas mujeres. Tu nombre es Sara, o Marta, o Elizabeth. Nombres cristianos, dados por los mismos hombres que te consideran propiedad. Tienes 16 años, quizás 14, quizás solo 12. Trabajas desde el amanecer hasta que tus manos sangran. Duermes en una cabaña que compartes con 8 o 10 personas más. No tienes privacidad, no tienes derechos. Tu cuerpo no te pertenece. Y una noche, o quizás en pleno día, porque para él no hay diferencia, él viene, el amo no, su hijo no, su capataz. Y lo que sucede después no tiene nombre legal en este sistema. No es violación según la ley de Luisiana, porque la ley no reconoce que una mujer esclavizada pueda ser violada por su propietario. Ella es propiedad. Y 9 meses después, nace un bebé. Un bebé que se parece más a él que a ti. Un bebé con su piel, su cabello, sus ojos. Un bebé que es evidencia viviente de lo que te hizo. Y ese bebé también es su propiedad. También es esclavo. También puede ser vendido. Esta es la realidad que ningún documento oficial registraba completamente. Esta es la verdad que las familias blancas respetables nunca discutían en sus cenas elegantes. Pero todos lo sabían, en los vecinos lo sabían. El predicador lo sabía. Los comerciantes lo sabían. Los abogados lo sabían. Y guardaban silencio, porque el silencio protegía el sistema. Pero los bebés seguían naciendo, y en algún momento, la evidencia se vuelve imposible de ignorar. Los registros históricos de ciertas plantaciones muestran patrones que ninguna explicación inocente puede justificar. En una propiedad en particular, entre 1830 y 1860, nacieron al menos 14 niños de apariencia notablemente europea, de madres esclavizadas diferentes, 14 en 30 años, todos en la misma plantación. Los historiadores que han estudiado estos documentos hablan de estos patrones con horror profesional y tristeza humana. La doctora Rebecca Williams, especialista en Louisiana State University, describe cómo los propietarios a veces reconocían tácitamente a estos niños al tratarlos de manera ligeramente diferente, pero nunca liberándolos o reconociéndolos legalmente como hijos, porque hacerlo habría destruido todo el sistema. El sistema dependía de la ficción de que existía una línea clara entre blanco y negro, entre amo y esclavo, entre humano y propiedad. Estos niños de ojos azules eran evidencia viviente de que esa línea era una mentira. Y entonces, el sistema hacía lo que siempre hace, cuando se enfrenta a una verdad que no puede acomodar. La borraban, la reclasificaba, la escondía. En 1843, la legislatura de Luisiana aprobó leyes más estrictas sobre clasificación racial. Las leyes especificaban que cualquier persona con una gota de sangre africana era legalmente negra, sin importar su apariencia. Era una respuesta directa al problema de personas esclavizadas que parecían blancas. Era una manera de asegurar que ningún niño pudiera reclamar libertad basándose en su apariencia. Los registros judiciales están llenos de casos desgarradores. Personas que intentaron argumentar que deberían ser libres porque eran físicamente indistinguibles de los blancos. Y juez tras juez, Luisiana dictaminó lo mismo. La apariencia no importa, la sangre importan. Y la sangre se define por la palabra del amo. Era un círculo perfecto de opresión. El hombre blanco podía violar a la mujer esclavizada. El niño resultante seguía siendo esclavo. ¿Y si ese niño intentaba usar su apariencia europea como evidencia de libertad? El sistema tenía leyes diseñadas para negársela. Pero aquí está el detalle más perturbador. En algunos casos, los hombres blancos que perpetraron estos actos no eran anónimos. Sus nombres están en los registros. Y algunos de estos hombres eran pilares de sus comunidades
Eran diáconos de iglesias, eran miembros de legislaturas, eran jueces que dictaban sentencias sobre moralidad. Uno de estos hombres escribió cartas que sobreviven en archivos universitarios. En estas cartas, habla sobre su fe cristiana, habla sobre la virtud, habla sobre su responsabilidad como líder comunitario, y en ningún lugar menciona a los niños de ojos azules nacidos en las cabañas de esclavos de su propiedad. Esta no es una omisión accidental, es compartimentalización deliberada. Es la capacidad humana de sostener dos realidades contradictorias: de ser, en público, un hombre de honor, y de ser, en privado, un violador serial. Los psicólogos llaman a esto desdoblamiento moral. Es la habilidad de crear dos versiones separadas de uno mismo: la versión pública que cumple con las normas sociales, y la versión privada que comete actos que destruirían esa imagen pública. Pero regresemos a los niños, porque esta historia no es sobre el monstruo, es sobre las víctimas, es sobre las madres que criaron a estos niños sabiendo lo que representaban, es sobre los niños que crecieron atrapados entre mundos. Los relatos de personas esclavizadas hablan de la complejidad dolorosa de estas situaciones. Madres que amaban fieramente a sus hijos, niños que crecieron con la confusión de parecerse a la gente que los poseía, pero ser tratados como propiedad. Una narrativa conmovedora viene de una mujer entrevistada en 1897. Ella tenía casi 80 años. Había sido esclavizada en Luisiana. Habla de una niña en su plantación, una niña de cabello rubio y ojos verdes, que era hija del propietario, aunque esto nunca se dijo en voz alta. La niña trabajaba en la casa grande, cerca de sus medias hermanas blancas. A veces las vestían con la misma ropa. Jugaban juntas cuando eran pequeñas, pero a medida que crecían, la división se hacía clara. Una niña sería educada, se casaría con un hombre respetable, heredaría propiedad. La otra, físicamente casi idéntica, era propiedad, podía ser vendida. Sería violada. Su destino era completamente diferente, determinado por la ficción legal de la raza. Esta mujer Mayoere, al contar esta historia, todavía lloraba, todavía sentía la injusticia, todavía cargaba el peso de haber sido testigo de esta crueldad. Y entonces llegó la guerra civil, y con ella la promesa de que este sistema finalmente terminaría. Pero incluso después de la emancipación, el silencio persistió. Las familias blancas nunca reconocieron públicamente estos actos. Los registros que podrían haber conectado a estos niños con sus padres biológicos desaparecieron, y los niños, ahora adultos liberados, enfrentaban una decisión imposible. Intentaban reclamar conexión con sus familias biológicas blancas, buscaban reconocimiento, herencia, justicia, o simplemente seguían adelante. La mayoría eligió lo segundo, porque intentar lo primero era peligroso. El sur posguerra era violento para los afroamericanos, que no conocían su lugar, y reclamar parentesco con familias blancas prominentes era el tipo de acción que podía resultar en linchamiento. Entonces, las historias se quedaron enterradas, se convirtieron en secretos familiares, susurrados, pero nunca proclamados públicamente. Se convirtieron en rumores que todos conocían, pero nadie confirmaba. Se convirtieron en verdades que la sociedad acordó colectivamente olvidar, hasta que llegó el ADN, hasta que llegaron los genealogistas, hasta que llegaron los historiadores con nuevas herramientas y determinación de desenterrar lo que había sido sepultado. En las últimas 2 décadas, proyectos de genealogía genética han comenzado a revelar lo que los registros escritos nunca admitirían. Familias afroamericanas que habían transmitido historias orales, ahora tienen confirmación científica. Hay patrones claros de paternidad. Hay evidencia genética de que ciertos hombres blancos tenían múltiples hijos con múltiples mujeres esclavizadas. Un estudio de la Universidad de Virginia encontró que aproximadamente 30% de los hombres afroamericanos
llevan cromosomas y de origen europeo. Cuando rastrean estas líneas hacia atrás con los datos genéticos, la imagen es clara. La mayoría de estas conexiones se originaron durante la esclavitud. La mayoría fueron resultado de violación. La doctora Alondra Nelson describe estos descubrimientos como la verdad, finalmente alcanzando la negación. Durante siglos, las familias blancas del sur pudieron negar estas conexiones. Pudieron decir que eran rumores. Pero el ADN no miente. El ADN preserva la verdad en nuestras células. Y sin embargo, incluso con esta evidencia científica, muchas familias blancas descendientes todavía se niegan a reconocer lo que sucedió. Se niegan a actualizar sus historias familiares. Se niegan a contactar a sus parientes afroamericanos. Se niegan a compartir registros privados. Esta negación continua es otra forma de violencia. Es la perpetuación del silencio original. Es el privilegio de elegir qué partes de la historia contar y cuáles enterrar. Pero hay algo que no pueden controlar. No pueden controlar que los descendientes de esas mujeres esclavizadas ahora tienen sus propias voces, tienen sus propias plataformas, tienen su propia determinación de contar la historia completa. Entonces, ¿qué nos dice esta historia? Que revela sobre nosotros, sobre nuestra historia, sobre el mundo que heredamos. Primero, nos dice que la esclavitud no era solo un sistema económico, era un régimen de violencia sexual sistemática. Era una estructura que convertía los cuerpos de las mujeres en propiedades que los hombres blancos podían usar sin consecuencia. Segundo, nos dice que la complicidad era universal. No eran solo los perpetradores directos, era toda la sociedad que mantenía el silencio. Los vecinos que veían, pero no hablaban. Las esposas que protegían la reputación familiar. Los jueces que escribían leyes. Todos eran parte de la maquinaria. Tercero, nos dice que las heridas de la historia no sanan por el paso del tiempo. El silencio no es cura. La negación no es paz. Las familias que cargan estas historias todavía viven con este legado. Y finalmente, nos dice algo sobre la verdad misma, sobre cómo las sociedades deciden qué verdades son aceptables y cuáles deben ser enterradas, sobre cómo el poder determina qué historias se cuentan, sobre cómo incluso la evidencia más obvia puede ser normalizada hasta que desaparece de la conciencia colectiva. Pero las verdades enterradas tienen una manera de resurgir. Esperan en archivos, esperan en historias orales, esperan en nuestro ADN y eventualmente, si suficientes personas tienen el valor de buscarlas, estas verdades encuentran su camino de regreso a la luz. Luisiana descubrió bebés con ojos azules, naciendo de madres esclavizadas, todos de un padre, un hombre de poder que nunca fue nombrado públicamente, pero que todos conocían. Y esa historia, multiplicada por cientos o miles a través del sur, es parte de quienes somos como nación. Entonces, aquí están las preguntas con las que debemos vivir. Si tu familia fue perpetradora, ¿tienes la obligación de reconocer lo que hicieron? ¿Tienes la responsabilidad de contactar a los descendientes, de compartir registros? Si tu familia fue víctima, ¿qué se te debe? ¿Es suficiente con saber la verdad? ¿O el reconocimiento oficial, la disculpa, la restitución, son parte necesaria de la sanación? Y para todos nosotros, ¿cómo vivimos con una historia que es simultáneamente nuestra y no nuestra? ¿Cómo honramos a las víctimas sin convertir su sufrimiento en entretenimiento? ¿Cómo contamos estas historias de manera que eduquen y transformen? Estas son preguntas sin respuestas fáciles. Son preguntas con las que debemos luchar. Son preguntas que nos obligan a decidir qué tipo de personas queremos ser. Los bebés de ojos azules de Luisiana están esperando nuestra respuesta. Las madres que los parieron están esperando. Las generaciones que vivieron con estos secretos están esperando. La historia misma está esperando. Y el silencio,
Finalmente, después de demasiado tiempo, está empezando a romperse. ¿Conocías esta parte oscura de la historia de Luisiana? ¿Cómo crees que las sociedades deberían lidiar con verdades históricas incómodas? ¿Qué responsabilidad tienen los descendientes de perpetradores hacia los descendientes de víctimas? Déjanos tus pensamientos en los comentarios.